Buenos días. ¿Sí me oyen? Buenos días. Vamos a comenzar con esta sesión. Yo soy Moisés Vaca del Instituto de Investigaciones Filosóficas de aquí de la UNAM y me corresponde moderar esta primera mesa en la que tenemos a la maestra Claudia Peña Testa, al doctor Alfredo Furlan y al doctor Benjamín Meyer Folkes. Primero va a hablar la maestra Peña, después el doctor Furlan y al final el doctor Meyer. Y después de ello tendremos una ronda de preguntas y de discusión entre nosotros. Entonces, la maestra Peña Testa es titular de la Unidad de Atención de Personas con Discapacidad de la UNAM, coordinadora del Diplomado en Inclusión Social, Educativa y Laboral de Personas con Discapacidad en la FES Aragón de la UNAM, fundadora y directora por 11 años del Centro de Apoyo Psicopedagógico Aragón, conferencista y tallerista en temas sobre inclusión y discapacidad, miembro del comité editorial de la revista Pasajes y de la revista Inclusión. Además, es doctorante en pedagogía de la UNAM. Entonces, ella va a hablarnos por 15 minutos. Gracias. Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ok, gracias. El tema, como saben ustedes, es justo sobre perspectivas teóricas de la universidad y qué significa incluir a las personas con discapacidad en la universidad. Y bueno, me parece que es un tema interesante que podemos irlo ubicando siempre a partir de este binomio, el de la inclusión con la exclusión, ¿no? Cuando nosotros insertamos este concepto inclusión, siempre pensamos, o es más fácil llegar a entender a quién se incluye cuando se reconoce justamente al colectivo, al grupo que por diversas situaciones ha quedado excluido, ¿no? Me gustaría comentarles algunas diferentes concepciones sobre el término de inclusión e irlas manejando con algunas cosas de cómo las vemos desde la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad en la UNAM. En principio, la inclusión tiene que ver con un tema de demanda hacia el Estado por el reconocimiento de los derechos humanos, ¿no? O sea, no hay duda que desde el enfoque social y de derechos, desde el reconocimiento de la persona con discapacidad como una persona, como un sujeto y no un objeto de derechos, desde ahí siempre debe de privar la orientación hacia el eliminar el que esta mentalidad de por un favor la persona está en la escuela, o por un favor, o porque somos condescendientes con una población, por eso están participando. No, o sea, en principio es siempre la idea de reconocernos como personas que somos sujetos de derecho, ¿no? Como comentábamos, es muy fácil empezar a generar también estas percepciones en torno a la inclusión a partir de cuáles son los grupos poblacionales que han sido excluidos, que son de ámbitos que han sido sustanciales para su existencia, ¿no? Si nosotros lo vemos, esto podría sonar pues muy radical, pero así es. Es decir, quien no tiene acceso a la educación no tiene acceso tampoco a muchas cosas, ¿no? O sea, entendida la educación como un derecho llave que te permite cruzar hacia otras puertas, ¿no? Entonces, por supuesto que esto impacta a la supervivencia del individuo en la región que se encuentre, ¿no? La inclusión también contribuye al desarrollo de la identidad. Y esta parte me gusta pensarla como ¿qué mensaje le damos a las personas cuando han sido excluidas? ¿Que obstaculizan el desarrollo? ¿Que no pueden aportar a la sociedad? ¿Que es alguien que ha sido invisible históricamente y entonces no cuenta? Y me parece que el compromiso que todos y todas debemos de tomar es justamente el contrario, ¿no? O sea, forjar una identidad a partir de reconocer al ser. El ser, como les digo, como un sujeto de derecho, ¿no? Y por supuesto, este mismo binomio
de inclusión-exclusión vuelve a situar al grupo poblacional o al sujeto en el sentido de a qué grupo pertenece. Luego entonces refuerza pues la parte de identidad, ¿no? Desde el Programa Nacional, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la inclusión tiene que ver con un enfoque, con un concepto y con un proceso histórico. Y en este sentido me gustaría platicar cómo la exclusión se empieza a dar también como parte de la cohesión social de los grupos. Cuando yo leía esta línea, me quedaba pensando en qué momento se puede dar una exclusión cuando se busca la inclusión. Y bueno, espero ser clara con esto. Pensé en que pues, la convención lo que nos dice es que la discapacidad es un concepto que evoluciona y bueno, que es el resultado entre la interacción de las limitaciones y las barreras. Y bajo eso parecería que todos estamos en el mismo entendido. Sin embargo, cuando empieza a haber grupos sociales que hacen esta cohesión y defienden la discapacidad que representan y entonces a partir de ahí crean líneas que dividen, ya no están cumpliendo la meta. Y pensé en el ejemplo de grupos que hace algún tiempo, algún grupo impugnó la ley de autismo, por ejemplo, después se viene la ley de síndrome, acerca del síndrome de Down, en el caso de la discapacidad intelectual. Y así la pensamos a veces como los colectivos de las personas sordas o las personas ciegas, ¿no? Si nosotros miramos tras esa lógica, lo que vemos entonces es que está originándose bajo el término inclusión una exclusión interna entre los grupos y eso es muy peligroso, porque entonces la discapacidad pareciera que se diluye, el término hablo, lo mismo que ocurre con la inclusión. Entonces, ¿qué debería, no? Y perdón por la palabra debería, porque al final esto es un proceso que tenemos que tener como reflexión, es que si la discapacidad todos y todas la entendemos como la misma, la meta no tendría por qué cambiar y por qué ser diferente. Y entonces la bandera tendría que ser que todos y todas, independientemente de la condición que tengamos o la condición que defendemos, tengamos la meta tan clara que sea llegar a la inclusión para todos y para todas. Espero haya quedado clara la intervención. La inclusión es un proceso que nos demanda abarcar diferentes campos, económico, político, social, cultural. No podemos pensar la inclusión como desagregada, ni la podemos pensar como solo en una cuestión económica. Sin embargo, la exclusión se va a ver reflejada también en estos campos. Es decir, una persona que no ha tenido, por ejemplo, educación, que no tiene acceso al empleo, luego entonces esa persona va a ser excluida en el campo económico, porque entonces no corre el riesgo de no ser una persona productiva, de no tener un ingreso, etcétera, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, dentro de la participación política, la participación social, cultural, etcétera. Es por eso que una sociedad que se dice incluyente es una sociedad que tiene niveles de productividad en todos esos ámbitos, que da acceso universal a políticas sociales, que reconoce que se han dejado histórico y estructuralmente a amplios sectores de la población. Me parece que aquí es donde nuestra universidad tiene que estar en esta visión, ¿no? ¿Qué tanto estamos generando las condiciones para que nuestra población con y sin discapacidad sea una población productiva, genere ideas, resuelva problemas y entonces cumpla con la misión que cualquier universidad tiene hoy por hoy, ¿no?
Y bueno, justo esto nos da cómo la inclusión es un campo donde se estrecha la cultura a partir de las prácticas de inclusión, pero que esta siempre debe de venir acompañada de un marco legal. Y esto lo comento porque dentro de la universidad estamos también a través de acciones viendo cómo hay políticas institucionales que también tienen que ser diferentes para generar las condiciones y favorecer el ingreso, la permanencia y el egreso de nuestros estudiantes. La inclusión social como perspectiva, ya había yo dicho que hay esto de concepto, perspectiva, tiene un enfoque similar al de los derechos humanos, ¿no? Por lo tanto, ve la oportunidad y siempre observando la dignidad de las personas para que cuando ellas participen sea en igualdad de oportunidades. Y en esto me gustaría mucho compartirles que una de las acciones que estamos realizando en la UNAVDI es el acercamiento justo con nuestros y nuestras estudiantes con discapacidad. No podemos avanzar si no es al lado de ellos, porque quién mejor que vive con una discapacidad y se enfrenta cotidianamente con obstáculos puede decirnos las barreras que tenemos que modificar. Entonces, el compromiso para que esto se cumpla tiene que ser forzosamente integrando a la comunidad y también, por supuesto, a alumnos que no tienen discapacidad, pero que sí tienen un compromiso social y tenemos que moverlos a que reflexionen en torno a este punto, ¿no? En la inclusión no debemos de perder de vista que el ser humano es el desarrollo, es el centro de desarrollo para promoverla. Y cuando hablamos de qué es el centro de desarrollo, entonces pienso en todas las políticas y las acciones que se deben de pensar como en este desarrollo de apoyos donde el mismo alumno, alumna, docente participe. Cuando hablo de apoyos, me parece que es un término que tiene que ver mucho con la inclusión. Es decir, si se identifica una barrera, ¿qué apoyo entonces necesita la persona para que pueda acceder en igualdad de oportunidades? Es como el cómo sí. Entonces, no pensar en el paternalismo, sino en cómo sí se pueden dar herramientas para que esa persona pueda cursar, moverse, participar en igualdad de oportunidades, ¿no? Y bueno, algo que es también importante, ¿no? Cuando hablamos nosotros, justo aclarando estos conceptos, es que no olvidemos que la exclusión es involuntaria. Puedo yo no compartir un movimiento, puedo no compartir ideas, pero cuando se vive la exclusión, se vive por una consecuencia de haber sido ignorado, por ejemplo, ¿no? Por una política, por acciones. Y entonces es ahí donde nos debe de quedar muy clara este planteamiento, ¿no? Las acciones que como universidad tenemos que hacer siempre es pensando en que a veces sin darnos cuenta caemos en acciones donde estamos excluyendo a individuos, a sujetos, pero sin que ellos lo hayan pedido así. Y bueno, me gustaría justo terminar con estos indicadores. Estos indicadores son por parte de la Unión Europea. Me parece que es interesante traerlos porque nos dan como más datos de cómo sé hacia dónde camino, ¿no? En el tema de la inclusión. No es abrir solo la puerta, sino la inclusión tiene que ver con facilitar la participación y el empleo, el acceso a todos los servicios, prevención justo de estos riesgos de exclusión, ayudar, y bueno, aquí dice a los más vulnerables, pensando en justo poblaciones que han sido vulneradas por las condiciones que tienen, y en movilizar a las instituciones pertinentes para cumplir con todos los objetivos que nosotros hemos aquí planteado, ¿no? Entonces, de acuerdo con esta concepción, una sociedad incluyente
una universidad incluyente debe de reconocer los derechos de quienes pertenecen a la comunidad, priorizar la defensa de los derechos humanos y equilibrar el empleo decente con la inclusión laboral. O sea, nuestra tarea como universidad no termina cuando egresa la persona, que pasa también con el egreso y con el ejercicio profesional que esa persona está realizando desde el campo. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias. Sí, claro. Bueno, a continuación, la participación del doctor Alfredo Furlan, que es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad René Descartes de París, jefe del Departamento de Pedagogía en la entonces ENEP Iztacala desde el 76 hasta el 86, profesor titular sede de tiempo completo adscrito al Grupo de Investigación Curricular de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, profesor de la licenciatura y el posgrado en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras y tutor del doctorado en Psicología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 3, autor y coordinador de numerosas publicaciones sobre didáctica, currículum, gestión pedagógica, teorías de la educación, disciplina escolar, violencia en las escuelas. Colaborador del SUIVE, Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar de la UNAM. Y su participación será leída por la licenciada Eli Ochoa. Bueno, ¿sí se escucha? Sí. Ok, saludamos la iniciativa de abrir este espacio para discutir un tema pues escasamente tratado en nuestras universidades. ¿Qué hacer frente a las necesidades particulares de las personas con discapacidad que acceden a la universidad, de modo que podamos asegurarles una estadía grata, fructífera desde el punto de vista de la formación y respetuosa de los derechos humanos? La UNAM tiene una experiencia nada despreciable en este cometido. Desde hace no demasiado tiempo creó la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad, la UNAPTI, que coordina la maestra Peña. Y en el contexto de la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo, existe el Comité de Atención a Personas con Discapacidad, el CADUNAM, animado por la doctora Alicia López Campos, que tiene un despliegue de actividades en verdad asombroso. En sus propias palabras, el CADUNAM se define como un colectivo universitario conformado por académicos, estudiantes, con o sin discapacidad, investigadores y administrativos, que trabajan junto con organizaciones de la sociedad civil en la generación de una universidad inclusiva, a partir del reconocimiento, del respeto, de la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Hasta aquí la cita del CADUNAM. Es interesante ver además iniciativas que toman algunos académicos ante lo que consideran como necesidades insuficientemente atendidas por la educación superior. Imaginamos que la maestra Raquel Jelinek podrá aportar la experiencia desde la Facultad de Psicología y que la red de estudiantes y egresados de personas con discapacidad, cuyo representante expone en la mesa siguiente, tendrá bastante que agregar. Respecto a nuestra propia intervención, y según versa el título de esta mesa del seminario, Perspectivas teóricas de la Universidad Incluyente, ¿qué significa incluir a las personas con discapacidad en instituciones en educación superior? Hemos de hacer algunas anotaciones, primero sobre el sustantivo inclusión y las expresiones escuela inclusiva y universidad inclusiva. En primer lugar, reza la RAE. Inclusión, acción y efecto de incluir, pero en segundo lugar, conexión o amistad de una persona con otra. Incluir, poner una cosa dentro de otra o dentro de sus límites. En segundo lugar, contener una cosa a otra o llevarla implícita. Inclusiva, que incluye o tiene virtud y capacidad para incluir una cosa. Llama la atención que en la segunda interpretación del significado de inclusión se hable de una relación de amistad, es decir, no se puede ser académico inclusivo sin tener una relación amistosa con las personas con discapacidad. No es este un campo neutro, sino que está lleno de emociones. En términos de definición, podemos advertir que los significados no presentan mayor complejidad. Sin embargo, el uso de la palabra en el campo educativo tiene un trasfondo más complicado que se manifiesta en una breve historia de reproducción por parte de los discursos oficiales
a imagen y semejanza de la UNESCO, que fue quien echó a correr el lema de la inclusión. De acuerdo con este organismo, y cito, la inclusión trata de hacer efectivo el derecho a la educación mediante la integración de todos los estudiantes, el respeto a sus diversas necesidades, capacidades y características, y la supresión de todas las formas de discriminación en el contexto del aprendizaje. La inclusión debe orientar las políticas y las prácticas educativas a partir del hecho de que la educación es un derecho fundamental y constituye la base de una sociedad más justa y equitativa. Y hasta aquí la cita. Ahora, de acuerdo con Ángeles Parrilla, en los últimos años de la historia escolar son reconocibles 4 etapas educativas. Primero, la exclusión, es decir, la negación del derecho a la educación. Luego, la segregación, que consiste en el reconocimiento del derecho a la educación, pero diferenciada en grupos. Posteriormente, las reformas integradoras, consistentes más en un proceso de adición que de transformación profunda de la escuela. Y finalmente, las reformas inclusivas. Alejada de la idea de seleccionar alumnos con características suficientes para asistir a un aula normal, adecuación del alumno a la institución, de atender a ciertos sectores de la población mediante un planteamiento educativo especial para cada sector, o de incorporar alumnos con características de vulnerabilidad y proporcionarles un trato especial, incluyendo maestros auxiliares que trabajen a la par del profesor titular. La educación inclusiva recupera el principio de la dignidad humana y el derecho a la educación para todos, con el fin de evidenciar la necesidad de eliminar diferencias y hacer a todos partícipes de un ambiente común, sin importar si se trata de personas con discapacidad o aptitudes sobresalientes, preferencias sexuales, creencias religiosas o características culturales a la norma, y género o condición económica cualquiera. En este sentido, queremos hacer énfasis en que la perspectiva inclusiva no atiende exclusivamente a personas con discapacidad. Se trata de todos, justamente sin importar sus condiciones. Seguramente con fines de dirigir nuestra atención y centrar los esfuerzos sobre un problema específico, es que nos detenemos en esta ocasión en la inclusión de personas con discapacidad. No obstante, recordemos que el planteamiento, en primer lugar, exige un rango de acción mucho más amplio. Pero prosigamos con el argumento. En México, el tema de la inclusión fue tomado por las autoridades salientes como parte de la reforma educativa. Si revisamos el modelo educativo, encontraremos que en el capítulo cuarto está dedicado a este asunto. En el índice del libro aparece de este modo. 4, inclusión y equidad. 4.1, un planteamiento curricular incluyente. 2, condiciones equitativas para las escuelas. 3, atención a niñas, niños y jóvenes indígenas e hijos de jornaleros agrícolas migrantes. 4, transición de la educación especial a la educación inclusiva. 5, igualdad de género en el sistema educativo. Y 6, becas, segundas oportunidades y otros esfuerzos focalizados para fomentar trayectorias educativas completas. Como ven, se trataba de asegurar la educación de niños y niñas indígenas e hijos de jornaleros agrícolas migrantes y transitar de la educación especial a la educación inclusiva con todo lo que esta problemática conlleva. Pero se asumía que la concreción de estos buenos propósitos iba a quedar entre los pendientes por razones de presupuesto o por la complejidad del tema. Y dice el modelo: el deterioro de la infraestructura física, el mobiliario y el equipamiento de los centros escolares en las zonas marginadas es una de las inequidades más visibles. Por ello, es crucial que los recursos disponibles para la rehabilitación de planteles y su equipamiento se focalicen en aquellas escuelas que más lo necesitan. Hasta aquí la cita. Las escuelas inclusivas se abrirían con la promesa de incluir a todos los que por diferentes razones estaban fuera de las escuelas. Pero al final, en México, se suspendió la reforma y quedó como un sueño vacuo, porque no se habían previsto las formas de realizarlo. En un alarde de anticipación, se modificaron algunos planes de estudio y se creó la licenciatura en Educación Inclusiva, a impartirse en la escuela normal. Y los organismos que quedaban de la época de la educación especial continuaron su labor preparando materiales para los maestros, de muy buena factura, por cierto.
Así, la situación en educación básica, muy brevemente. ¿Qué ocurre en el horizonte de la educación superior? ¿Cuáles son las expectativas que se abren? ¿Qué aprender de lo que pasó en la educación básica? En principio, veamos el panorama general del tema de la atención específica a las personas con discapacidad. En un interesante artículo se señala lo siguiente. El acceso a la educación se considera uno de los derechos fundamentales del ser humano y lo coloca en ventaja social respecto a aquellas personas que no lo tienen. Las personas con discapacidad forman parte de un grupo poblacional que enfrenta múltiples complicaciones para acceder y permanecer en el sistema educativo. En México, a pesar de que en los últimos 10 años ha habido un avance considerable tanto a nivel legislativo como de acciones y políticas a favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, son todavía muchas las dificultades a las que las instituciones se enfrentan para ingresar, permanecer y egresar de la educación superior. Situación relacionada principalmente al hecho de que las acciones realizadas por la mayoría de las CIES, de las instituciones de educación superior, no han logrado un posicionamiento claro que defina y articule la atención a la discapacidad en las funciones sustantivas de la universidad, que son docencia, investigación y extensión de los servicios. Por el contrario, la mayoría de las acciones son fragmentadas, aisladas y descontextualizadas de la política institucional. Hasta aquí la cita. Y 2 páginas más adelante, desalientan toda expectativa de salvación, diciendo: pese a la apertura que se ha tenido en el tema de la no exclusión, la no discriminación y la incorporación de los estudiantes en situación de vulnerabilidad a universidades regulares, la mayor parte de las CIES no están preparadas con un proyecto educativo que reconozca la diferencia dentro de un contexto común y transversal, a fin de responder a nuevos desafíos para atender la diversidad con igualdad de oportunidades a este colectivo de estudiantes que han permanecido excluidos de la educación superior. Hasta aquí la cita. Está claro que existen esfuerzos constantes por parte de algunas organizaciones, como las que señalábamos al inicio, para contrarrestar en lo posible las necesidades particulares de las personas con discapacidad que logran ingresar, por ejemplo, a esta universidad. De acuerdo con la información obtenida en CADUNAM de la Facultad de Filosofía y Letras, esta organización, entre otras cuestiones, realiza labores de gestión de intérpretes de lengua de señas, genera material educativo, orienta a los docentes y promueve jornadas de inclusión. Sin embargo, reconoce que falta un largo recorrido por completar. Como que existe aún bastante desconocimiento respecto de dicho espacio dentro de la facultad. Con poca frecuencia los docentes se acercan a pedir orientación. Hay personas que por evitar posteriores problemas niegan su discapacidad, fallan los requerimientos materiales, no hay rampas, el acceso es reducido, los espacios de estacionamiento exclusivo no se respetan, no hay material educativo apropiado, faltan herramientas digitales, existen campañas de difusión pero no parece haber un amplio interés y finalmente falla la adecuación curricular que contemple las necesidades de esta población. Además, por si esto no fuera poco, la exigencia se extiende aún más. De acuerdo con la organización Save the Children, en el ámbito de la educación formal, la inclusión supone una adaptación del sistema a los alumnos y no de los alumnos al sistema, como se ha venido haciendo. Esta tarea, nada fácil, requiere cambios institucionales, curriculares y didácticos por parte de distintos agentes. Hasta aquí la cita. Más allá de pensar en la posibilidad fáctica de la adaptación del sistema a los alumnos, lo cierto es que en el sistema educativo, especialmente en el superior, suceden ciertas prácticas que continúan, se agravan y preocupan cada vez más. Y que una vez puesto a discusión el tema de la inclusión y de las formas de llevarla a cabo, no podemos dejar de lado. Desde hace ya varios años, la universidad se ha visto envuelta por ciertas políticas de excelencia y de resultados. Afirma Pablo Latapí. Se ha puesto de moda la excelencia como ideal educativo. En torno a ella se manejan teorías y lenguajes. Las defienden fanáticamente los yuppies de las universidades privadas y no pocos de las públicas, que con insoportable complacencia presumen el exclusivismo académico de sus instituciones. Se sienten ya en la cumbre, superiores a los demás. Pero hoy se dedica a una excelencia perversa,
se transfiere a la educación con asombrosa superficialidad un concepto empresarial de calidad en el cual puede ser una técnica exitosa para producir más tornillos por hora y venderlos a quien los necesite y a quien no también, pero no es ni puede ser una filosofía del desarrollo humano. Bajo este lema se han introducido en las universidades aspiraciones paranoicas de perfección. Excelente conlleva el halo del superlativo gramatical. Con el término se cuelan varias deformaciones humanas, que por serlo son también perversiones educativas. La aventura pedagógica se racionaliza en forma extrema. El aprendizaje se vuelve producción de conocimientos. La escuela se convierte en fábrica eficiente. Al alumno se le enseña a no tolerarse fallas y los diplomas pregonan el individualismo de la competitividad. Algo peor, se confunde información con conocimiento y conocimiento con sabiduría. ¿Qué queda entonces del gozo de aprender, de la lectura reposada que descubre en la literatura la grandeza y miseria de los hombres? ¿Qué queda del asombro, de las pasiones, del pasmo ante nuestros riesgos, del acercamiento al heroico, de la aceptación de lo inexplicable? ¿Qué queda de la conciencia de nuestra inconmensurable ignorancia, principio de toda sabiduría? Hasta aquí la cita de Latapí. Entre todas sus virtudes, también aparecer en los rankings y mejorar año tras año su ubicación le preocupa a la universidad. Le han inoculado el virus de la eficiencia y cada vez más se asemeja a una empresa productora de calificaciones y de papers. En un clima así, consideramos, es poco lo que se puede esperar de acciones proclives a las personas con discapacidades. En general, requieren tiempos flexibles y procesos más largos para desarrollar una formación adecuada, una posibilidad de tener diálogos frecuentes con los profesores y un entorno amable que contribuya al sosiego de su oficio de estudiante. Hemos de desacelerar, rehusarnos a la vertiginosidad sin antes cimentar nuestros pasos. Hace falta, como afirma Escliar, volver a pensar nuestra relación con aquello que difiere de lo que creemos ser nosotros mismos. Hace falta no solo el sinceramiento, la transparencia o la constricción, hace falta algo más. Por supuesto, estamos enterados de la complejidad que rodea la toma de decisiones de las universidades, pero entrados en este tema, sin una modificación profunda, las acciones serán paliativos de una amenaza que no solo termina por afectar a las personas con discapacidad, sino a lo que consideramos por formación universitaria. Finalmente, y del mismo autor de Escliar, transcribimos una idea para dejar flotando en el aire. Hace falta algo más, un gesto tal vez desmesurado, no solo un cambio de narrativas o de biografías o una reescritura prolija que corrija el sinsentido anterior, una ética y una política de la debilidad, la fragilidad propia como el escenario de nuestra sensibilidad y nuestro pensamiento, la autonomía que también quiere decir dejar en paz, no abandonar, dejar en paz. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Furlan y a la licenciada Ochoa. A continuación, el doctor Benjamín Meyer Folkes nos hablará de su participación. Es director fundador de 17 Instituto de Estudios Críticos, donde se imparten cursos de maestría, doctorado y postdoctorado en teoría crítica. Es doctor en filosofía por la UNAM, estudios de maestría en teoría psicoanalítica, Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos. Diploma del School of Criticism and Theory, Universidad de Cornell, Master of Arts in English Literature, Critical Theory, Universidad de Sussex y Bachelor of Arts in European History and Latin de la Universidad de Sussex. Ha escrito y coordinado una gran cantidad de artículos y libros. Fue el introductor en México del debate sobre la fotografía de ciegos y es uno de sus exponentes internacionales. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí. Es un evento evidentemente importante. Entonces saludo a todos los organizadores. Quiero también expresar un agradecimiento especial a Guadalupe Barrena, por cuyo conducto recibí la amable invitación, por una interlocución que ya pues tiene su historia. Yo voy a
resumir muy brutalmente lo que quiero decirles y después voy a, como quien dice, bajar las cartas para terminar con 2 o 3 ejemplos de lo que quiero plantearles. Me alegra mucho la secuencia de la mesa, me gusta mucho, digamos, cómo se ha ido perfilando la discusión. Y quisiera pensar que lo que yo tengo para compartir con ustedes sigue las líneas punteadas de lo que ya escuchamos. Voy a introducir una nota un tanto polémica con la idea de que la inclusión no tiene que ver simplemente con abrir un interior para que otros puedan incorporarse, porque posiblemente ese interior, por su estructura misma, sea incapaz de brindar esa hospitalidad pretendida. Es decir, voy a atreverme a cuestionar si la universidad misma como estructura, y no solamente como institución, sino como formación discursiva, e incluso más allá, si el discurso del saber no conlleva de sí mismo una segregación que es quizá el reto último, en la medida en que el cuerpo con discapacidad, entre comillas, que es como preferimos escribir ese término siempre en el Instituto de Estudios Críticos, en la medida en que la discapacidad siempre en la modernidad queda ubicada en el lugar de una especie de residuo, de un residuo frente a la normalidad, frente a el cuerpo y la mente razonables, el cuerpo y la mente de la razón, en la medida, repito, en que el cuerpo de la, entre comillas, discapacidad queda por fuera de lo que se considera la construcción subjetiva normal y razonable, es posible que quede marcada para siempre con relación al discurso del saber y por lo tanto de la universidad como una excepcionalidad insalvable. ¿Por qué? Porque si nos atenemos a una descripción que desarrolla a fines de los años 60 el psicoanalista francés Jacques Lacan, la descripción que hace sobre la operación central del saber, que consiste en ganar terreno en favor del saber contra lo residual. Lo residual es siempre el enemigo a vencer del saber. Y si lo residual, como he sugerido, está siempre ligado al cuerpo con discapacidad y a la subjetividad de la discapacidad, entonces esa discapacidad es, por definición, para el saber, el enemigo a vencer. Esto es muy serio y me parece que encuentra cierta validación como argumento en el hecho observable de que la mayor parte de los esfuerzos que se hacen respecto a la discapacidad son de un orden normalizador. Es decir, se trata de remediar, de poner aditamentos biónicos para devolver la vista. Es decir, se trata de reencauzar hacia la normalidad lo que en principio estaba fuera de su campo. Esto no debe entenderse como un discurso pesimista, sino como la llamada de atención de la imperativa reinvención que tendríamos que hacer del dispositivo universitario en su conjunto. Y aquí quisiera hacer resonar muy claramente con la descripción que nos hace Alfredo Furlan acerca de esta universidad de la eficiencia, de la rapidez, de los indicadores, de los puntos, que es una especie de loca carrera hacia algún lado, pero ciertamente no hacia la inclusión en este sentido fundamental. De hecho, todas esas acciones, como ya escuchamos empíricamente, pero también lo podemos ver teóricamente, son inherentemente excluyentes.
abonan a la segregación. ¿Cuál es la alternativa? La de el promover, el establecer, el cultivar, el madurar, el esclarecer un dispositivo que voy a llamar posuniversitario. ¿Cuál sería la diferencia? Que si la universidad está montada en la idea de un discurso del saber, en donde el saber siempre tiene que ganarle terreno a lo residual, y vimos, según mis premisas, que el cuerpo de la discapacidad y su subjetividad o sus subjetividades están siempre ligadas con lo residual. Si la universidad, repito, consiste en intentar siempre ganar terreno en favor del saber contra lo residual, el discurso postuniversitario invierte esa fórmula diametralmente y se enfoca en las posibilidades de interpelar cualquier construcción de saber desde los residuos suyos. Y a estas alturas del pensamiento, de la historia del pensamiento, sabemos que los residuos son constitutivos de la existencia y de cualquier operación con saber. Es decir, sabemos que no hay saber absoluto, que el saber absoluto es una gran quimera, es una ilusión, porque los residuos son siempre constitutivos. Y por eso quiero también suscribir las proposiciones que escuchamos antes. La inclusión no atañe solamente a la llamada discapacidad, sino a cualquier sujeto en general que de un modo u otro comparte la condición de residualidad con respecto a alguna construcción u otra en el orden del saber, del poder, de la institucionalidad, de la vida en sociedad toda. Entonces, el trabajo de inclusión implica radicalmente hacer un trabajo hacia adentro del cuerpo universitario para reinventarse radicalmente en todos los sentidos, por supuesto, pedagógicamente, epistémicamente, al final ontológicamente, es decir, que la operación misma del saber tiene que ser replanteada tomando en cuenta esto residual que clásicamente siempre se ha excluido. Espero haber sido claro en este resumen un poco salvaje que les hago y voy a proceder a los ejemplos que quizá ayuden a fijar un poco las cosas. Si podemos prender la presentación. La proposición que les estoy compartiendo es la que está escrita abajo. La universidad verdaderamente incluyente es una posuniversidad, lo cual sugiere que lo que tendríamos que discutir centralmente es cómo reinventarnos nosotros, no cómo incluirlos a ellos. A modo de bajar las cartas, no sé si apagué la presentación en vez de hacerla avanzar. Simplemente, bueno, para quien conozca esa referencia o la quiera conocer, les digo que esto está fundamentado en la doctrina de los 4 discursos de Jacques Lacan. Para quien, como ven, en tercer lugar, la universidad es una forma de lazo social, es un tipo de discurso, no es simplemente la institución, sino que el saber mismo tiene una fisionomía, que es la que habría que discutir. Y hay un desarrollo que conduce básicamente a la idea de que la posuniversidad puede proveer una forma de lazo social alternativa, es decir, que no es meramente una idea, que es una forma de socialidad comparable a la de la universidad y que es practicable. Hablé de la diferencia entre universidad y posuniversidad. En la universidad el saber se dirige a lo residual, escrito ahí como A minúscula. En la posuniversidad lo residual interpela el saber.
Es decir, hace un trabajo estructuralmente de crítica, o si quieren ustedes, de desconstrucción del saber, que en el caso del discurso de la universidad es siempre reafirmado. Es decir, que al final el discurso del saber en la universidad sería una especie de gesto de imperio, y de imperio que intenta siempre ir incorporando lo que le es residual. Dos ejemplos entonces de ello. El primero, que fue amablemente mencionado, la figura del fotógrafo ciego, que interpela cualquier noción ordinaria, canónica, tanto de la vista como sentido y de la imagen. Y ustedes podrán ver muy rápidamente que cuestionar los sentidos de raíz, la percepción, es cuestionar todo lo que esas percepciones pueden constituir en el orden del conocimiento. Les muestro algunas fotos, ese es un autorretrato. La pregunta es, ¿qué es un fotógrafo ciego? En la medida en que no puede ver lo que fotografía. Es decir, es un fotógrafo de lo mediato, no de lo inmediato. Es, si quieren ustedes, para decirlo rápidamente, en términos que les serán familiares, es un fotógrafo de raíz antipositivista, porque su relación con aquello que fotografía está interrumpida de entrada. En resumidas cuentas, llevamos trabajando con esta referencia 25 años, entonces podría exceder mi tiempo muy fácilmente. Pero quiero simplemente reafirmar lo que dije antes, lo residual, esa ceguera que parece estar por fuera del campo de la vista y de la producción y del mundo de las imágenes, la ceguera vuelve a interpelar la normalidad del campo visible, por lo menos en sus expresiones hegemónicas. La ceguera contra la imagen, no la ceguera excluida por la imagen y de ninguna manera la ceguera incluida por la imagen. El fotógrafo ciego no pide ser incluido, interpela, no pide permiso, pide perdón y eso apenas. El segundo ejemplo, anticipo a los amables amigos de cabina, implica un video que habrá que activar y creo que lo tendrán que activar ahí arriba, y consiste en un segundo ejemplo que tiene que ver con el orden de la sordera. Es un proyecto muy estimulante que iniciamos con un ensamble que seguramente conocerán aquí todos, Seña y Verbo, una compañía de trato de sordos. Ay, perdón. Bueno, escuchen esto y ahora les cuento. Si podemos pulsar la palabra Sentire, que es el nombre del ensamble, para que veamos la imagen también. Y si podemos ir al minuto 28, más o menos. Gracias. Son músicos, hay un poco antes porque ahí terminó. Son músicos de un extraordinario ensamble llamado Liminar y actores sordos, haciendo música y música para los ojos juntos, en libre improvisación. Bien, si lo podemos pausar para no comernos el tiempo. Lo pueden ver en línea, está disponible. Implica la ruptura de la idea de que la música y la musicalidad estarían vedadas
desde la sordera. Hay muchas otras formas de explorar ese lindero, por supuesto, no es la única, pero este laboratorio hace de algún modo para el ámbito de la sordera lo que antes les comenté en relación con la ceguera, es la sordera contra la concepción hegemónica de la música y del oído en tanto participante, digamos, de la expresividad humana. Debo decir que incluso los amigos de Seña Iberdo al principio recibieron con una enorme desconfianza esta loca idea de tocar juntos música con un ensamble, hasta que tuvieron la experiencia y vieron que en realidad la posibilidad de compartir esta música expandida, como la quiero llamar, era perfectamente plausible y perfectamente enriquecedora de sus propias labores. Evidentemente aplica lo mismo también para los músicos regulares. Entonces, la sordera contra las nociones hegemónicas de la música y del oído. Y el último ejemplo, porque me queda un minuto, es el límite que sería el de la discapacidad intelectual. Porque uno diría, bueno, es que es fácil salir con tales ejemplos en el campo de la ceguera y de la sordera. ¿Qué pasa con la discapacidad intelectual? Que por cierto está, obsérvenlo ustedes, por fuera del discurso de la razón y del saber, sobre todo en el sentido en que estamos acostumbrados a pensar en el saber universitariamente. ¿Cuántos universitarios con discapacidad intelectual conocen? El ejemplo que voy a brindarles de interpelación desde la discapacidad intelectual contra el saber, como lo diré ahora, es la experiencia de revisiones por parte de sujetos con discapacidad intelectual de entornos arquitectónicos, entornos urbanos, es decir, entornos diseñados por expertos sabelotodo, que cuando se enfrentan con la revisión de la experiencia, de la inteligibilidad, de la legibilidad en estaciones de tren, en entornos urbanos, por parte de personas con discapacidad intelectual, pues se revelan efectivamente como los sabelotodos que son, porque en realidad hay miles de aspectos que se les barren y a los cuales permanecen insensibles por su gran supuesto saber absoluto. Y sabemos que este efecto, digamos, se repite en todas las profesiones y demás. No estoy aquí ni contra los urbanistas ni contra los arquitectos. Pero creo que este ejemplo, que sería el extremo en el horizonte de esta lógica, de la necesidad de ensanchar un discurso de la razón para incorporar lo residual y para afirmar lo que sabemos de origen en la historia de la filosofía occidental, que uno solo puede saber que no sabe nada, en realidad tiene una profunda importancia para nuestra discusión y para repensar de qué manera la inclusión implica una reinvención de la universidad y de su discurso del saber. Muchas gracias.